Estimados estudiantes, reciban un atento y cordial saludo. Les agradezco mucho por su presencia esta tarde. En esta tarde vamos a hablar sobre la unidad 2, los temas más relevantes. Vamos también a tener unas pequeñas indicaciones generales. Pongamos nuestro micrófono en silencio y cualquier duda o pregunta, por favor, en la plataforma virtual en el foro de dudas e inquietudes. Los objetivos de la presente videoconferencia son describir las características más importantes de los dos modelos relevantes para la economía ecuatoriana, que es el modelo agroexportador e industrial. También vamos a ahondar un poco sobre la transición, el auge y las causas que originaron la crisis cacaotera y petrolera en el Ecuador. Vamos también a estudiar las características y las ventajas de la construcción del ferrocarril ecuatoriano y la aplicación de la misión Quemerero. Finalmente, vamos a analizar sobre las consecuencias del proceso de la dolarización en el Ecuador y vamos a revisar brevemente los indicadores socioeconómicos del país en la última década. La agenda para la tarde de hoy consta de 3 macro temas. El primero es el modelo agroexportador, el segundo es el modelo de industrialización por sustitución de importaciones y el tercero habla sobre la economía ecuatoriana y su relación con la globalización y la dolarización. Vamos a revisar primeramente el modelo agroexportador. Entre los años de 1860 y 1930, este modelo tiene gran auge. Como todos sabemos, en América Latina, las buenas condiciones del clima hacen que los países empiecen a producir productos para ser exportados a los países industrializados. Obviamente, los países industrializados obtenían la materia prima, transformaban esta materia prima y en la mayoría de los casos nos vendían a los países de América Latina los mismos productos, pero ya transformados, industrializados. Efectivamente, estos productos nos vendían a precios más elevados y nosotros, obviamente, al no poseer un cambio industrial en esas épocas, nos veíamos forzados a comprar. ¿Qué pasaba en el Ecuador? En el Ecuador, obviamente, por la diferenciación de regiones, sierra, costa, Amazonía y región insular, hay diferentes climas, diferentes cultivos y, por ende, diferentes productos que se exportan. Ecuador también entró dentro del sistema agroexportador. Más o menos por el año de 1929, Ecuador y todos los países de América Latina tuvieron una sobreproducción de materia prima. Por lo tanto, a nivel internacional caen los precios de la materia prima en un 40 y un 60%. Esta crisis, unida a la gran depresión de los países del norte, hacen que el modelo agroexportador se caiga por los años de 1939. Ahora vamos a analizar el sistema político-económico que basaba al modelo agroexportador. Este sistema era el liberalismo. ¿Qué es el liberalismo? El liberalismo es un modelo en el cual las personas son libres de hacer con sus bienes y propiedades lo que ellos deseen. John Locke es el padre y el pensador de este sistema político-económico. Ahora, en la actualidad, este sistema se traduce en la meritocracia. Es decir, que una persona alcanza su éxito profesional en base a sus valores, en base a sus buenas condiciones y habilidades para trabajar, en base a sus conocimientos. Obviamente en esos tiempos el liberalismo hizo que la intervención del Estado sea muy limitada en el Ecuador y por lo tanto las empresas empezaron a tener libre competencia dentro del modelo agroexportador. Obviamente esto hizo que las empresas sigan extrayendo materia prima y sigan vendiendo a los países industrializados. Así, en el Ecuador hubo la presencia de compañías transnacionales que solo tenían o solo su objetivo era obtener mano de obra barata a costos muy reducidos, obtener las materias primas de América Latina o del Ecuador y crear mercados potenciales. Mas no estaban interesados en ayudar al país en crear buenas fuentes de ingresos, salarios adecuados.
Ahora vamos a analizar la transición, el auge y la crisis de la producción cacaotera. Revisamos un poco qué pasaba con el cacao en la época aborigen. El cacao para los mayas era un símbolo del inframundo. Para los aztecas, el cacao otorgaba poderes extraordinarios. Para otros también el cacao era considerado una moneda, ya que era fraccionable, transportable y conservable. Pero esta transición de la época aborigen se da después de la conquista en América del Sur. Europa conoce el cacao. Para Europa el cacao ya no tiene estos fines divinos, ni símbolos, ni monedas, sino tiene fines comerciales. Por lo tanto, en los años de 1888 y 1895, más o menos por la presidencia de Eloy Alfaro, el Ecuador exportaba 500.000 de quintales anuales de esta pepa de oro. Pero poco tiempo después se impuso un impuesto, un diezmo del 3 por mil. Esto hizo que haya altos costos de producción agrícola. Pero a bien fue que la revolución liberal hizo que este impuesto se aboliera. Por lo tanto, los empresarios pudieron obtener mejores y mayores utilidades en la producción del cacao. Ahora vamos a revisar que de los años de 1908 a 1914 hubo el auge de la producción cacaotera en el Ecuador. El Ecuador llegó a ser el primer país exportador de cacao en esos años, incrementando su PIB en el 2.5%. También repuntó en el 0.6% a países como México, Venezuela, Colombia, que también exportaban el cacao. Pero obviamente, como todos conocemos, en la economía hay expansiones y recesiones. El cacao tuvo su época de crisis y el boom terminó. Vamos a explicar qué pasó con la época de crisis. En la Primera Guerra Mundial, el Ecuador impone la ley de inconvertibilidad o moratoria. Esta ley impedía que se canjee el sucre con el oro. Y el gobierno de ese entonces trató de imponer esta ley tratando de que, con el objetivo de que se proteja al Ecuador de las crisis económicas. Pero en realidad lo que se trataba de hacer era que el Banco Comercial y el Banco de Guayaquil en el Ecuador no fueran a la quiebra, porque el Ecuador empezó a tener problemas económicos, ya que las emisiones de los depósitos solo tenían un 19% de los respaldos de mora. También las plagas de las plantaciones de cacao ayudaron a que los agricultores no pudieran sobreponerse de tan grandes pérdidas. En el mercado internacional el precio del cacao también decayó. También hubo una devaluación del sucre, haciendo que la clase media no disponga de un salario digno, tampoco esta clase media tenga buenas condiciones laborales. Siendo así que en el año de 1921 se termina el boom del cacao. Ahora vamos a analizar la construcción del ferrocarril ecuatoriano. En 1873, en el gobierno de Gabriel García Moreno, se inicia con la construcción del ferrocarril trasandino. Pero obviamente por problemas financieros, por las dificultades geográficas, especialmente en la región de la Sierra, por la cordillera de los Andes, también por la reacción conservadora del clero de la iglesia, la construcción se retrasó. Pero gracias a la tenacidad de Eloy Alfaro, se inauguró el ferrocarril un 25 de junio de 1908. Este ferrocarril costó alrededor de 12.3 millones de dólares, con una vía férrea en el Ecuador de 290 millas. ¿Qué hizo el ferrocarril? El ferrocarril unió las regiones, fraternizó a todos los sectores, dio sentido de unidad nacional, dinamizó el comercio entre costa y sierra, obviamente. ¿Por qué? Porque en la sierra todos los productos iban a la costa y así podrían ser exportados a través del Canal de Panamá. También hubo un repunte de la agricultura, obviamente, ya que la sierra y la costa producían conjuntamente y empezó a haber grandes señales de un nacimiento de la agroindustria ecuatoriana. Ahora vamos a analizar algo importante dentro de este modelo agroexportador. Vamos a revisar la dependencia económica externa y la dependencia económica interna. ¿Qué es la dependencia económica externa?
Esta se refiere a las economías foráneas, que una economía se beneficia de un sector externo, de otra economía. Por lo tanto, las condiciones internacionales son muy desiguales. En el caso de Ecuador, Ecuador se beneficia importando maquinaria y tecnología y los otros países se benefician de nosotros extrayendo nuestra materia prima. Ahora hablemos de la dependencia económica interna. ¿Qué pasa? Esto pasa cuando las entidades internamente dependen del gobierno y de los entes económicos. Entonces, en el gobierno de Leonidas Plaza hubo la emisión inorgánica de dinero, lo cual hizo que haya un sistema crediticio. Se crea un mercado crediticio en el Ecuador de las entidades financieras hacia las empresas. Obviamente, a más de esto, hay la alta dependencia del gobierno ecuatoriano por la exportación de un producto, en este caso, cacao, y no hay otros productos de repunte en el Ecuador. Tal así que la misión de Kemmerer en el año de 1926 hizo que el Estado se transforme. La necesidad era que haya una intervención estatal que regule y monitoree todos estos procesos dentro de la economía ecuatoriana. La misión Kemmerer trató de modernizar el Estado, trató de que se administren adecuadamente las finanzas públicas con la ayuda de la creación de nuevas entidades. Estas son el Banco Central del Ecuador, la Superintendencia de Bancos, la Contraloría del Estado. También se crearon la Dirección General del Tesoro, la Dirección General de Presupuesto, la Dirección General de Ingresos, la Dirección General de Aduanas, la Caja de Pensiones y la Dirección General de Obras Públicas. Hoy en día, las cuatro primeras, que es Dirección General del Tesoro, Presupuesto, Ingresos y Aduanas, pertenecen a lo que hoy es el Ministerio de Economía y Finanzas. La Caja de Pensiones son el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, ISPA y SPOL, respectivamente, para policías y militares, y la Dirección General de Obras Públicas es lo que hoy en día se lo llama al Ministerio de Obras Públicas y Transporte. Ahora vamos a ver la segunda parte de esta videoconferencia, que es el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. ¿Qué es lo que pasa aquí? Vamos a revisar la producción bananera. En 1948 el Ecuador ocupaba el primer lugar como exportador de banano y en el siglo XX ocupa más o menos el tercer lugar. Este fue el auge bananero por estos años. ¿Qué es lo que hizo este auge bananero en el Ecuador en términos económicos? Hubo una alta migración, obviamente, de la sierra a la costa, ya que en la costa están ubicadas las plantaciones de banano. También había una alta conexión de alimentos y mano de obra. Hubo la urbanización acelerada en las principales ciudades del Ecuador y aún más en la costa. Se fortaleció el Estado, se fortalecieron las entidades que antes se habían creado. Por los años de 1948 y 1954 hubo un crecimiento sostenido de la economía gracias al auge bananero. Pero el Ecuador no supo administrar muy bien estos recursos, ya que 8 compañías que exportaban, la mayoría eran bananeras y extranjeras. Por lo tanto, 3 de ellas recibían un cuarto del valor agregado de la exportación de la fruta. Y este dinero que lo recibían lo reinvertían en mercados extranjeros. Es decir, había una fuga de dinero del Ecuador proveniente de nuestra misma exportación agrícola. Esto tuvo también un efecto negativo sobre las condiciones de vida del Ecuador a largo plazo y también sobre otros sectores, porque se dio ímpetu a la exportación del banano. Ya no era importante la exportación del cacao ni de otros productos. Pero en 1911 se da conocimiento, se da la noticia de que hay petróleo en el Ecuador. El primer pozo petrolero fue en Ancón, en Santa Elena. Es aquí cuando el Ecuador cambia su modelo, empieza a cambiar su modelo, y el Estado empieza también a cambiar su forma de cómo administrar los recursos. El Estado en esos años otorgó concesiones. Por los años 70, ya en la presidencia de Velasco Ibarra, hubo otro giro a la política petrolera y había nuevas condiciones para la explotación petrolera.
Más o menos por el año de 1971, Velasco Ibarra nacionalizó el petróleo. La primera compañía nacional de petróleo fue la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana. Y gracias a eso también, y a las buenas condiciones internacionales, hubo un repunte de los precios del petróleo y el Ecuador pudo obtener buenos réditos de la venta del crudo. Como consecuencias de todo este proceso de la producción petrolera, la actividad agroexportadora fue de lado. El Ecuador se olvidó de estos temas y no potenció estos temas porque tampoco podíamos dejarlos de lado. Hubo un alto crecimiento de la industria y el petróleo, hubieron importantes cambios sociales. El Ecuador se volvió más un país petrolero y ya no un país agrícola. Y empezaron a crecer las desigualdades sociales y regionales en el Ecuador. Por ejemplo, sabemos que los pozos petroleros están ubicados en la Amazonía y los pueblos y comunidades en la Amazonía no tienen un crecimiento adecuado en relación a la producción de petróleo que ellos tienen. Es así que el Ecuador empieza a dar señales del modelo de industrialización. Para el Ecuador, el tema de la industrialización o la revolución industrial que tuvo era la introducción de tecnología avanzada. ¿Para qué? Para poder optimizar los labores de los sectores económicos. Pero, obviamente, esto trajo grandes desequilibrios sociales y económicos. Y a la empresa transnacional no le convenía que el Ecuador empiece un modelo de industrialización. ¿Por qué? Porque ya no íbamos a exportar materia prima. Nosotros hubiésemos exportado productos diferentes, productos industrializados. Por lo tanto, la burguesía ecuatoriana lo que hizo fue copiar patrones de consumo de Estados Unidos, incrementó la importación y no se ocupó en crear industria nacional. Por ejemplo, la industria automovilística y farmacéutica en el Ecuador solo se dedicó al envasado y al montaje, no a tener una cadena productiva completa. El único país en América Latina que se acogió a una industrialización nacional y que sustituyó las importaciones con tecnología nacional es el Brasil. Con la llegada de las TICs al mundo, el mundo experimentó un proceso interesante, que es la globalización. En el Ecuador también llegaron las TICs, pero el Ecuador experimentó el tema de la globalización con la llegada de la dolarización. La llegada de la dolarización trajo ventajas y desventajas al Ecuador. Como ustedes pueden leer en el material que tienen en la unidad, ahí podrán revisar más a profundidad lo que es la dolarización, qué pasó con el presidente Magua, pero ahora vamos a revisar las ventajas y desventajas que trajo la dolarización. En cierta forma, nosotros teníamos una inflación, hiperinflación en los años previos a la dolarización. Gracias a la dolarización, pues nuestra inflación es más o menos igual a la de Estados Unidos y se ha mantenido a lo largo de los tiempos. También hay un reducido diferencia de las tasas de interés locales e internacionales. Hay una integración financiera a escala nacional porque poseemos una moneda que es muy conocida a nivel mundial y que su tipo de cambio es muy competente. También se descubren problemas estructurales en el sistema financiero gracias a la dolarización. Los bancos no manejaban bien sus finanzas ni los depósitos de los ahorristas. Como desventajas de la dolarización podemos decir que ya no tenemos una soberanía. Nuestra política monetaria es nula. Nosotros no podemos emitir nuestra moneda propia. Por lo tanto, no podemos tampoco expedir política monetaria, ni política de tasas de interés, ni nada por el estilo. Y por lo tanto, tampoco podemos potenciar la economía y no podemos como que jugar, solo tenemos el tema de la política fiscal y la económica no la podemos. Solo más bien recibimos directrices del dueño de la moneda y tratamos de sobrellevar y de cumplir. Al perder esta autonomía, dejamos todas las decisiones de política en manos de terceros. Por aquellos años hubo también un hecho importante que es un movimiento, un flujo migratorio fuera del Ecuador. Es decir, la mayoría de personas que no encontraron una estabilidad económica después de la
dolarización, decidieron migrar a otros países, países de la región y países de otros continentes. Vamos a revisar los antecedentes de este flujo migratorio. Tanto fue el flujo migratorio que obviamente al menos una persona de nuestras familias pues no estará aquí en Ecuador, habrá salido para otros países a buscar mejores días y el Ecuador empezó a experimentar otros cambios políticos, sociales y económicos. ¿Qué pasó en esos años? Hubo grandes y fatales consecuencias del fenómeno del Niño, más o menos por los años de 1998 y 1999. La costa estaba totalmente devastada, totalmente inundada y el gobierno de ese entonces necesitaba incrementar su presupuesto para poder cubrir con las necesidades de las personas que fueron afectadas por la crisis del fenómeno del Niño. También hubo la caída del precio del petróleo. Obviamente el precio del petróleo no lo ponemos nosotros, lo ponen los mercados internacionales. Es decir, había una crisis internacional que hizo que caiga el precio del petróleo y por lo tanto nos afecte a nosotros también. Esto hizo que nuestro incremento del riesgo país pues sea algo muy malo, ya que nosotros no podíamos pedir créditos externos, ni tampoco podíamos pedir un crédito a la banca interna, tal vez a una entidad que poseía dineros o flujos, porque el país estaba en grave crisis económica. Por lo tanto, podemos mencionar que el proceso de dolarización fue parcialmente exitoso. Una desventaja importante es la migración de todas las personas que no alcanzaron a soportar la crisis de esos entonces y tuvieron que salir a otros lugares. Es así que el alto grado de encarecimiento de la vida en el Ecuador tenía que sostenerse con estas personas que salieron migrantes a otros países. Por así decirlo, y grandes autores mencionan que después de la dolarización empezó la migración a otros países. Es entonces que el presupuesto del Estado se veía grandemente beneficiado por las remesas que los migrantes mandaban al Ecuador. Es decir, nosotros subsistíamos con recursos fiscales, impuestos, y el segundo ingreso importante que tenía el gobierno en esos tiempos eran las remesas, la ayuda y el dinero que mandaban los migrantes a todas las familias en Ecuador. Ahora vamos a revisar los principales destinos de los migrantes, que son Estados Unidos, Italia, España, y dentro de la región también tenemos países como Venezuela, Chile, Colombia, Reino Unido, Alemania, Bélgica, Holanda, Canadá, entre otros. Como dije anteriormente, al menos en el Ecuador, al menos cada familia al menos tiene una persona que salió a otros países a causa de la grave crisis que tuvimos en el año 2000 y que obviamente nos hizo salir del sucre y movilizarnos al dólar para así poder más o menos equiparar la economía. Dentro del capítulo 3 de esta unidad también es importante revisar los indicadores socioeconómicos de la última década del Ecuador. Para una mayor consulta, es importante, queridos estudiantes, que revisen los indicadores económicos, los indicadores sociales y el Ecuador en cifras. Me he permitido incluir en las diapositivas los links para que ustedes revisen y puedan consultar indicadores al día de la última década y puedan comparar. En el material de la plataforma virtual está todos los indicadores. Más bien lo que trato ahora es de indicarles de una manera más práctica cómo ustedes pueden revisar. En la página del Banco Central, en la flecha azul, ustedes pueden encontrar información económica. En la página del CICE, que es la página que muestra los principales indicadores sociales, en la flecha azul también ustedes pueden encontrar principales indicadores del Ecuador, actualizados y en base a las encuestas. Y finalmente, en la página del INE, ustedes tienen un sinnúmero de indicadores.
que ustedes hacen clic en estadísticas por tema, como lo indica la flecha azul, y pueden consultar. Muchas gracias por su atención. Por recordarles que la cartelera en línea está la comunicación oficial del módulo, hay la cartelera virtual y finalmente tenemos un trabajo colaborativo donde podemos contestar todas sus preguntas, dudas e inquietudes. Muchas gracias, queridos estudiantes.